Bueno, en esta última sección vamos a hablar acerca de equilibrio, haciendo uso de estos diagramas de energía potencial y vamos a ver el principio más general que podemos hasta el momento, que es el principio de conservación de la energía. Bien, pero bueno, hablando de equilibrio, entonces tenemos que estos diagramas de energía potencial van a siempre a darnos información acerca de la energía que está almacenada con respecto a una variable de posición en general. ¿Listo? Porque si se dan cuenta, para la energía potencial gravitacional, la posición pues va a ser la altura, mientras que para el caso de la elástica pues va a ser la compresión o la elongación del resorte, que al final de cuentas no es más sino la distancia que hay con respecto a la longitud natural del resorte. Teniendo eso en cuenta, entonces tenemos que podemos definir tres casos, por lo menos fundamentales, para los cuales vamos a tener el sistema en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que retomando un poco los conceptos de cálculo que conocemos, hablando de funciones, hablando de mínimos locales, máximos locales, globales, etc., pues tenemos que un sistema va a estar en equilibrio estable cuando el sistema tiene un mínimo local. Como vemos acá en esta gráfica, entonces nos damos cuenta que en el punto x igual a 0 tenemos el mínimo valor posible. No sabemos qué va a pasar más hacia acá, más hacia acá, pero por lo menos localmente tenemos que este es el punto mínimo. Y por lo tanto vamos a tener que allí va a existir un punto de equilibrio estable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ante una pequeña perturbación, y este concepto de perturbación vamos a tomarlo como una pequeña adición de energía, pero pequeñísima, simplemente perturbarlo livianamente. Es decir, que si ustedes le están pagando a la naturaleza con un montón de billetes cada vez que hacen estas transformaciones, aquí una perturbación va a ser simplemente una monedita. Entonces, agregar un poquitico de energía va a generar que cuando el sistema esté en este punto, es decir, en el equilibrio estable, cuando ustedes agreguen energía, pues va a estar alrededor de ese valor de equilibrio estable. Y entonces cuando ustedes dejen evolucionar el sistema, si ustedes están acá, le agregan energía potencial un poquito, voy a dejarlo por acá, y lo liberan, el sistema va a empezar a hacer esto. Es decir, que va, por una parte, a tener un movimiento oscilatorio. Entonces, ahí ya tenemos una forma de poder distinguir los puntos de equilibrio estable, y es que ante una perturbación, ante una pequeña energía que se agrega, el sistema exhibe un comportamiento de ida y vuelta. ¿Listo? Un comportamiento oscilatorio. Y va a estar alrededor de ese punto de equilibrio estable. Porque la fuerza siempre va a estar tendiendo hacia ese punto. La fuerza restauradora puede ser. En este tenemos lo contrario. Y es que por lo menos localmente podemos identificar ese máximo local, pero si hacemos el mismo ejercicio que hicimos en el anterior caso, que vamos a encontrar que si nosotros le agregamos un poquito más de energía al sistema, lo que va a pasar es que una de dos, o el sistema evoluciona, listo, por esta zona, si se puede decir, por esta región, o evoluciona por esta, pero no va a tener la capacidad de devolverse. Bien, entonces como la energía mecánica ahora va a ser hasta este punto, es un poquitico más del máximo local, entonces al momento de agregarlo, cuando llegue acá, va a seguir este comportamiento, pero no hay posibilidad de que vuelva. Entonces, en un punto de equilibrio inestable ante una pequeña perturbación, el sistema no va a tener ese comportamiento oscilatorio que tenía en el anterior caso, sino que ahora está evolucionando en un estado que está muy alejado, supremamente diferente al estado inicial, que era un equilibrio inestable. Finalmente tenemos que un punto
en una región donde la energía no varía, pues vamos a decir que es un punto de equilibrio neutral. Si se dan cuenta acá, ustedes le agregan un poquito, quitan un poquitico de energía, pero al final de cuentas, pues por lo menos en esta región localmente no va a haber mayor diferencia porque la energía no está variando de forma apreciable. ¿Listo? Entonces ante un pequeño desplazamiento, una pequeña perturbación, lo que vamos a tener es que de todas formas la fuerza sigue siendo nula y la partícula permanece en ese equilibrio. ¿Listo? No va a exhibir ese comportamiento oscilatorio, pero sigue estando en equilibrio. Para ilustrar un poco mejor esto, piensen ustedes tal vez en un esfero o en un lápiz que tengan en este momento al lado de su dispositivo por el cual están viendo esta clase y simplemente hagan el ejercicio de tocarlo muy suavemente con su dedo, de tratar de ponerle un poquitico de movimiento, pero muy suave. Si se dan cuenta, ¿sí? Lo que van a tener es que por lo menos para un lápiz es bastante apreciable, es que ante esa pequeña perturbación, ante esa pequeña energía que ustedes le agregan, el lápiz se tiende a mover un poquitico, pero después vuelve otra vez a donde estaba y se queda oscilando un tiempo pequeñito, de tal manera que está oscilando alrededor de ese punto donde estaba antes, porque es un punto, digamos, de equilibrio estable. Bien, si ustedes en cambio ponen ese lápiz en el borde de la mesa donde están, o en el escritorio donde se encuentren, de tal manera que queda justico en un punto de equilibrio inestable, tanto que una pequeña corriente de aire soplarlo hace que caiga, entonces tenemos que ese es un punto de equilibrio inestable. El sistema está en un equilibrio inestable porque si no se le agrega energía, es decir, si ustedes no lo tocan, el aire no lo perturba, la mesa no vibra, no se va a mover, en otras palabras, entonces, entre comillas, como dicen, ni lo miran, entonces el lápiz debe quedarse allí. Pero como está en ese punto de equilibrio inestable, cualquier pequeña perturbación, reitero, que la mesa vibre, que tal vez haya un ruido muy fuerte, que tal vez el aire mismo tenga una pequeña corriente, cualquiera de todas estas cosas hace que ese lápiz se caiga. Y si nos damos cuenta, a diferencia del anterior caso, lo que va a pasar es que mientras que cuando ustedes tenían el lápiz encima de la mesa y lo tocaban muy suavemente teníamos un equilibrio estable porque hay una pequeña oscilación, ahora cuando ustedes dejan caer el lápiz el sistema evoluciona a un estado totalmente alejado del punto inicial, del estado inicial. No vuelven jamás al punto donde estaba y no exhibe ningún tipo de comportamiento de ida y vuelta oscilatorio. ¿Listo? Entonces eso para tener un poco claro lo que es un equilibrio estable y un equilibrio inestable. Como bonus, pues me gustaría hablar un poco de el equilibrio más allá de esta parte mecánica y es lo que pasa por ejemplo con el agua. Claro, para aquellos que vean termodinámica el día de mañana van a poder hablar de algo muy interesante y son diagramas de fase, hablar de estos puntos críticos, puntos triples. Lo único que nos interesa y que ya sabemos al final de cuentas es que el agua pues tiene tres estados muy fácilmente distinguibles, que es su fase gaseosa, líquida y sólida, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que acontece, si se puede decir, es que el agua, dependiendo de las presiones, la temperatura a las que se encuentra, pues exhibe comportamientos muy interesantes como ese que están viendo allí en la imagen. Ahí les voy a dejar un link donde pueden consultar un experimento muy chévere que es congelar agua al instante. Simplemente es cuestión de ponerla cuidadosamente en el congelador un determinado tiempo, por lo menos bajo una cierta temperatura, y
apenas ustedes la tienen dentro de la botella, sin agitarla mucho, sin moverla demasiado, ustedes la golpean, ¿sí? O la abren un espacio y la ponen encima de un cubo de hielo, como ven en la imagen, vemos que el agua empieza a congelarse inmediatamente. Es un experimento muy bonito y tiene que ver precisamente con esta parte de equilibrio, porque claro, ya no estamos hablando de este equilibrio mecánico, pero tiene que ver con el equilibrio porque nos damos cuenta que el agua, por lo menos, está en un estado tal que de pronto, de un momento a otro, pues empieza a evolucionar en un estado totalmente diferente al que estaba. Bien, antes estaba en estado líquido, de pronto de un momento a otro, por una pequeña perturbación que es simplemente moverla y echarla encima de ese cubo de hielo o simplemente golpear la botella, automáticamente cambia a un estado sólido. Entonces, claro, es un cambio totalmente abrupto, por lo cual es viable pensar que esto es un equilibrio inestable. Bien, aquí les voy a dejar la explicación de ese experimento, ese fenómeno, para los que estén interesados. Tiene que ver con lo que se llama nucleación y nos explican cómo es posible que el agua, que todos sabemos que se congela a 0 grados centígrados, en realidad puede presentar un estado líquido todavía para temperaturas aún menores. Bien, ¿por qué? Bueno, ahí les explican un poco qué es eso. Aquí en esta primera se me olvidó decirles, hay un video donde muestran ese famoso punto triple del agua. Ahí se van a dar cuenta que es, aunque tal vez lo pueden intuir por el gráfico, y es una temperatura y una presión para la cual el agua coexiste en un estado gaseoso, en un estado líquido y en un estado sólido, es decir, que es hielo, es agua y es vapor al mismo tiempo. ¿Listo? Es muy interesante para que lo vean también ahí. Este señor que ven acá, de Tanzania, tanzaniano, si no estoy mal debe ser el gentilicio, se llama Erasto Mpemba, tiene una historia muy interesante. Él en su niñez, en los 60s, insistía, bueno, se dio cuenta que el agua caliente que nosotros podemos meter en el congelador se congela más rápido que el agua fría. Claro, no estoy diciéndolo mal, es contraintuitivo, pero bajo ciertas condiciones pasa. El agua caliente se termina congelando más rápido que el agua a temperatura ambiente. ¿Por qué? Bueno, hay no hay una explicación totalmente aceptada por la comunidad, pero ya hay varias propuestas muy interesantes. Ahí también les dejo un link para que vean cómo ese efecto se ve a cabo, y es, por ejemplo, cuando ustedes ven personas en latitudes del planeta muy septentrionales que cuando están en invierno cogen una olla de agua hirviendo, por ejemplo, y la lanza por la ventana. ¿Qué pasa ahí? ¿Se han dado cuenta? Y eso es un fenómeno muy interesante. Ese es el efecto Mpemba también. Listo, ahí les dejo el video, es algo muy interesante. Les nombro este porque, por ejemplo, ese caso también es otro en el cual pues existe un cambio muy súbito y es viable pensar que existe un análisis de equilibrio de energías allí muy interesante. ¿Listo? Ok. Como ejemplo, veamos un diagrama de energía potencial muy famoso que se utiliza en química y también en física, y es el potencial de Lennard-Jones. Les leo. La energía potencial asociada con la fuerza entre dos átomos neutros en una molécula se representa mediante la función de energía potencial de Lennard-Jones. Es simplemente una función que están viendo ahí que depende de esos dos parámetros, ese parámetro epsilon, el que acompaña el 4, y ese parámetro sigma, que es el numerador de esos fraccionarios. Bien, es un par de números. Entonces nos dicen que x allí representa la separación de los átomos. Tenemos que la función u de x contiene esos dos parámetros que se determinan a través de la experimentación. Valores muestra para la interacción entre dos átomos en una molécula son de sigma igual a
263 nanómetros y epsilon igual a 1.51 por 10 a la menos 22 joules o julios. Nos dice que grafiquemos esta función y que encontremos la distancia más probable entre los dos átomos. Entonces, si ustedes ponen, graficarla es obviamente solamente ponerla en una graficadora, tienen varias herramientas ahí por internet para poder visualizar cómo va a quedar esta función, les va a arrojar esta típica curva de ese potencial de Lennard-Jones, ¿sí? Ahí lo que van a tener es un comportamiento muy interesante porque si se dan cuenta, para este pequeño pozo que vemos acá de energía potencial, son un pozo de potencial, lo que vemos es que esto es un punto de equilibrio porque es un mínimo local. Al ser un mínimo local implica que por lo menos si ustedes se encuentran en este punto, es decir, la energía mecánica total es menos 10, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que el comportamiento de esta fuerza, si se puede decir, bueno, de este fenómeno más bien, va a ser un fenómeno oscilatorio, es decir, que el sistema va a estar cambiando continuamente entre un montón de estados, pero que están alrededor de un punto de equilibrio, y van a estar volviendo una y otra vez. Pero a medida que ustedes van aumentando esa energía mecánica, esa oscilación se hace cada vez más grande, se demora mucho más y empieza a dejar de ser tan simétrica. Porque miren que por acá esto es prácticamente como si fuera una U, ¿verdad? Pero cuando se empiezan a alejar, cuando le dan mucha energía mecánica, pues nos damos cuenta que esa oscilación se vuelve demasiado asimétrica, ¿bien? La distancia más probable entre los dos átomos, entonces va a ser precisamente ese valor para el cual se tiene que la fuerza entre los dos átomos va a ser la mínima posible. Entonces, recordando elementos del cálculo, recuerden que para hallar máximos o mínimos locales, lo único que deben hacer es derivar la función con respecto a la variable e igualar a cero. Y aquí no es igual, no es diferente, es lo mismo. Esta es la función de energía potencial. Derivarla con respecto a x implica hallar la fuerza, ¿verdad? Porque esa es la definición de la fuerza con respecto a la energía potencial. Entonces tienen que hallar la fuerza, derivar esta función y esa derivada la igualan a cero. Cuando hacen eso, entonces van a encontrar este resultado, que el punto, el mínimo local en este caso, va a ser igual a la raíz sexta de 2 por sigma. Bien, y reemplazando valores, pues les va a dar este valor que tienen acá. Es un potencial demasiado famoso que se utiliza bastante, sobre todo a nivel de la química. Listo, por último, entonces hablamos del trabajo realizado por fuerzas externas. Entonces aquí tenemos que ya empezar a hablar de sistemas que no están aislados, sino que están en la capacidad de compartir materia o compartir energía con el entorno. Entonces, si nosotros tenemos un sistema, listo, este sistema está incluido dentro de un entorno y para estos casos lo que vamos a tener es que hay dos convenciones. O bueno, hay una convención que debemos tomar previamente y es que si el entorno está realizando trabajo sobre el sistema, entonces va a ser positivo. Por el contrario, si el sistema está realizando trabajo sobre el entorno, va a ser negativo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando no hay fricción, el trabajo realizado es igual a la variación de la energía mecánica, ¿cierto? Porque ya vemos que la conservación de la energía mecánica se tiene cuando no hay fuerzas no conservativas. Entonces, por ejemplo, para este caso, lo que tenemos es que si el sistema, nuestro sistema, va a ser la bola de boliche que vemos allí y el piso, bueno, la tierra como tal, entonces lo que vamos a tener es que todas esas transformaciones, listo, de energía que van a ocurrir debido a que es un sistema
para el cual pues no existen factores de disipación como la fricción o como cualquier otro factor, entonces la energía mecánica, el cambio de energía mecánica debe ser igual al cambio de energía cinética y la energía potencial. Cuando ya tenemos entonces fuerzas de fricción, lo que va a suceder allí, ¿listo? Es que el cambio, más bien el trabajo que realiza la fuerza externa está asociado al cambio en la energía térmica que va a tener el sistema. Así entonces, por un lado tenemos la energía mecánica, que siempre va a ser la suma de la energía cinética y potencial, pero cuando ya tenemos estas fuerzas no conservativas y están actuando sobre un sistema, estas fuerzas van a hacer que exista un trabajo, una forma de energía por lo menos, que va a estar asociado a un cambio de temperatura, ¿sí? Como mínimo, a efectos termodinámicos. Entonces, por ejemplo, para este caso, el trabajo realizado por la fuerza que están aplicando se convierte en la energía mecánica necesaria para mover ese bloque, pero también se va a convertir en un aumento de temperatura que ustedes pueden notar en el objeto que están moviendo, así como en la superficie. Entonces, por ejemplo, si usted tiene su borrador y una hoja en este momento, pues si usted borra y lo hace bastante fuerte o seguido sobre un mismo punto, pues va a notar que hay un aumento de la temperatura, ¿cierto? Porque usted está, por una parte, transformando energía potencial en energía cinética, está haciendo mover el borrador desde el reposo, pero también se ve expresada en un aumento de la temperatura en esa parte de la hoja, por lo menos, y también en el borrador mismo. Entonces, al final de cuentas, tenemos que para la fricción el cambio de la energía térmica está asociado simplemente al trabajo que realiza esa fuerza de fricción. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos el caso de un libro de física que se está moviendo sobre una superficie de tal manera que va de izquierda a derecha, ¿listo? Y llega al reposo. O sea, empieza con una velocidad inicial y llega al reposo. ¿Por qué llega al reposo? Porque hay una fuerza que está en el sentido contrario, que es la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿cómo es el análisis para este caso? Para este caso lo que tenemos es que la energía total, justo cuando empieza el libro a deslizarse sobre esta mesa, como ya lleva una energía cinética, ya lleva una velocidad, lleva una energía cinética, entonces la energía total debe ser igual a la energía cinética. ¿Listo? Pero después de que el libro ha llegado al reposo, la energía interna de ese sistema cambió. Bien, esto debido a que como hay fricción entre la mesa y el libro, entonces tuvo que haber un aumento en la temperatura, por lo cual entonces la energía cinética empieza a disminuir porque ahora se está moviendo cada vez más lento, pero la energía interna en el sistema mesa-libro se ve aumentada de acuerdo al aumento de temperatura que tiene, porque existe ese proceso de fricción. Entonces aquí pues nos dicen que podemos considerar ese trabajo invertido por la fricción dentro del sistema como un mecanismo de transformación de energía. Aquí vamos a hacer un break y es simplemente frotarse las manos. Cuando ustedes tienen mucho frío, ustedes se frotan las manos. ¿Qué están haciendo allí? Están transformando energía potencial, primero por una parte que ustedes tienen albergadas en la grasa de sus tejidos, en sus músculos, ¿bien? Y la convierten en energía cinética, ¿cierto? Porque sus manos, sus brazos empiezan a moverse. Pero cuando usted está rozando las manos entre sí, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay una fricción, ¿cierto? Entre las
entre la piel de cada una de sus manos, y esta fricción es lo que va a generar que parte de esa energía potencial, además de que se está transformando en energía cinética, como ven acá, también se está transformando en una energía interna que se expresa como ese aumento de la temperatura. Entonces, el hecho de que usted se roce las manos cuando tiene frío tiene toda la lógica, porque está tratando de aumentar la temperatura de sus manos o de sus brazos. Entonces, esto va a suceder hasta el punto donde la energía total del sistema pues se transformó en la energía total, es decir, que hubo una transformación completa de la energía cinética al principio para volverse toda una energía interna, es decir, que se aumentó lo máximo posible la temperatura en ese sistema debido a la fricción o la interacción de contacto que hay entre el libro y la mesa. En su caso con las manos, pues exceptuando que no hayan almorzado, no hayan comido bien, pues ustedes pueden quedarse mucho tiempo frotándose las manos, porque al final de cuentas pues tienen bastante energía almacenada en su cuerpo, pero no es infinita, y en algún punto, si ustedes pues no comen ni nada, no salen al sol, no empiezan a tener los procesos metabólicos necesarios para albergar energía, pues además de que se van a enfermar, en algún momento no van a poder seguir rozando sus manos porque ya no tienen energía. ¿Bien? Esto es la conservación de la energía, pero no de la energía mecánica solamente, ahora es de la conservación de la energía total de un sistema, donde tenemos en cuenta tanto sus efectos mecánicos, energía cinética, energía potencial, pero también su energía asociada a esa transformación que nos va a permitir pues distinguir una parte de esa energía que tenemos, como siempre les he dicho, pagarle a la naturaleza, que la naturaleza nos cobra por esa transformación, y debido a eso, entonces, pues para este caso anterior la podemos asociar a la única fuerza no conservativa que estaba, que era la fuerza de la fricción. Finalmente, mecanismos de transferencia de energía. Entonces, el trabajo es una forma de transferir energía. Las ondas mecánicas es otra forma de transmitir energía. El calor, claramente, sin lugar a dudas, hemos hablado mucho de él, aunque este curso es de física 1, es importante que empiecen a tener ese concepto de calor. La transferencia de materia. Entonces, un carro, pues a diferencia de nosotros, no tiene procesos metabólicos, ¿verdad? Se alimenta, entre comillas, de otra forma, y es a través del combustible. Ese combustible lo que está haciendo es que estamos transformando materia en energía. Pero lo mismo, no toda esa materia se convierte en energía, sino que pues van a haber desechos, va a haber parte que se va a perder, etcétera, etcétera. Por transmisión eléctrica, claro que sí, muy interesante. Por medio de campos electromagnéticos nosotros podemos transferir energía. Y esto se ve de una forma muy ilustrativa viendo la bobina de Tesla. Esto es un implemento, un artilugio ideado por Nikola Tesla, utilizando campos magnéticos, que muestra de una forma realmente impresionante y muy bonita la forma en la cual los campos electromagnéticos están transmitiendo energía en el espacio. Entonces les sugiero, les pido que por favor averigüen sobre esta bobina. También la radiación electromagnética. Y creo que es muy evidente cuando hemos ido a la playa o hemos ido un fin de semana a piscina y no nos hemos aplicado protector solar. Es evidente que nos vamos a quemar, pero ¿eso qué es? Pues obviamente lo que tenemos ahí es que hay un traspaso, una transferencia de energía una pequeñísima parte de toda esa energía que tiene el sol, está impactando en nuestra piel, está transfiriéndose, y nuestra piel pues no tiene todos los mecanismos para poder protegerse de todas las longitudes de onda, que al final pues eso también va a influir bastante, y termina esos famosos rayos UV pues transmitiéndonos un montón de energía
en la piel, lo que va después a traducirse en piel enrojecida o en algunos casos extremos ya, mejor dicho, oscura, y es debido a esta radiación electromagnética. Entonces tenemos que un sistema aislado, como analizamos al principio, listo, de la clase pasada, son aquellos donde el sistema lo podemos pensar como una frontera, tiene una frontera rígida, establecida, que no deja entrar ni pasar nada, ni información, no hay nada que hacer, ni materia, ni energía, ustedes no pueden saber qué está pasando adentro, si están afuera en el ambiente, o viceversa, si ustedes están dentro del sistema no pueden saber qué está pasando afuera. Simplemente un ejercicio mental para definir esta idea de un sistema aislado. ¿Listo? No va a haber intercambio de nada con el entorno. Pero en la realidad pues, los sistemas están muy lejos de ser así, de pues, que los sistemas pues sí son abiertos o bueno, tienen un montón de definiciones de estas fronteras que llevan a que existan diferentes relaciones con el entorno, pero en general es un sistema abierto, ¿listo? Que va a permitir que se pueda ejercer trabajo desde fuera del sistema, que haya procesos donde el calor pues esté transfiriendo energía, las ondas mecánicas como veíamos también entonces pueden transformar las dinámicas de la energía internamente en este sistema, las transferencias de materia, la transmisión eléctrica y la radiación electromagnética, que es lo que acabamos de ver. Entonces terminamos con el principio final de esta temática de la energía y es la conservación de la misma. Si la energía total, entonces ahora va a ser la suma de esta energía mecánica, que es la energía cinética y la potencial, pero también tenemos que tener en cuenta la energía interna, entonces el trabajo que realiza una fuerza externa va a estar dado como el cambio en la energía del sistema, es decir, lo que hemos hablado todo el tiempo, el ejemplo del resorte con la masa, cuando ustedes comprimen ese resorte, ustedes están haciendo un trabajo externo porque el sistema es masa-resorte, no es más, ese es todo el universo, pero ustedes desde afuera están agregándole energía al sistema, entonces están realizando un trabajo por medio de esa fuerza externa que ustedes están aplicando y eso se va a traducir en un cambio de energía del sistema. ¿Listo? O sea, al principio, en el estado inicial, antes de que fuera comprimido, pues tiene una energía asociada y después, cuando ustedes ya lo comprimen, pues ahora tiene más energía. Por lo cual, entonces, este factor al final de cuentas va a ser diferente de cero. Entonces, lo que va a suceder aquí al final de cuentas es que ese cambio en la energía del sistema va a ser igual a la suma de los cambios de la energía cinética y potencial más aquella relacionada a la energía interna, procesos como cambios de temperatura, etc. En un sistema que no esté aislado, la energía puede cambiar debido a diferentes formas, esto de transferencia, todo lo que ya vimos ahorita hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que este cambio en la energía interna se puede ver por cualquiera de las situaciones térmicas, químicas, ¿listo? De situaciones de radiación, de movimiento ondulatorio, ¿listo? Tienen muchísimas posibles situaciones o formas de esta transferencia de energía. Pero cuando el sistema está aislado, la energía total se conserva. Cuando el sistema está aislado, la energía total se conserva. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la energía mecánica, la suma de estas dos más la energía, el cambio en la energía interna, debe ser igual a cero. ¿Listo? Es decir, que este cambio es igual a menos este cambio. Lo que está cambiando la energía mecánica es igual a menos el cambio que está sufriendo en la energía interna. Y si a eso le agregamos que solamente hay fuerzas conservativas en el sistema, entonces la energía interna pues claramente se vuelve cero, porque ya sabemos que cuando hay fuerzas conservativas pues no hay ninguno de estos efectos de pérdida de energía.
y por lo tanto el cambio de energía mecánica es igual a cero. Es decir, que el cambio en la energía cinética más el cambio de energía potencial es igual a cero, o lo que es igual, el cambio en la energía, en una de las energías, es exactamente igual a el opuesto del cambio en el otro tipo de energía. Es decir, pasamos del caso más general al caso más específico que vimos al principio. ¿Listo? Cuando hablábamos de fuerzas conservativas. Hasta acá la clase, ¿listo? Relacionada con la energía. Me gustaría, para aquellos que estén interesados, hablar de esta última pregunta, algo, digamos, adicional, fuera del contexto, pero que puede llevar a ciertos malentendidos. ¿Qué es la energía oscura? Tal vez alguno de ustedes ha escuchado eso en noticias, en algún documento de divulgación, ha leído por ahí en Facebook, en las redes, no sé, lo que sea. Y claramente pues hay una respuesta contundente ante esta pregunta, y es que no tenemos ni idea. No sabemos qué es la energía oscura, pero alrededor de esto pues también hay mucha desinformación, por lo cual es importante aterrizar esto. Para eso tenemos que hablar de la cosmología. La cosmología es esa rama de la astronomía que se encarga del estudio del origen del universo, desde el Big Bang, que es la teoría más fuerte que tenemos para explicar este origen, hasta nuestros días, y claramente también pues seguir extrapolándolo para ver cómo el universo pues va a morir en cierta forma. Entonces, cuando hablamos de cosmología, llega esta imagen que también es muy famosa, tal vez alguno de ustedes lo ha visto, puede no parecer mayor cosa, pero esa imagen se llama la radiación cósmica de fondo o la radiación de fondo de microondas, que pues es una evidencia muy palpable de las huellas que dejó la explosión del Big Bang. Bien, ahí les dejo un video donde les explican esta radiación cósmica, cómo la obtuvieron. Es algo anecdótico, eso dio para un Nobel, claramente, pero prácticamente se toparon con esa radiación. Lo que se encuentra en las observaciones astronómicas que se realizan, todo esto, es que el universo, contrario a nuestra intuición, un poco a nuestra idea del Big Bang, y todo lo que hemos investigado, es que el universo se está expandiendo constantemente y además de manera acelerada. Entonces, ¿esto qué significa? Que la distancia que tenemos con las galaxias circundantes, excepto Andrómeda, porque creo que con Andrómeda sí nos vamos a chocar en no sé cuántos miles de millones de años, pero en general con las galaxias está aumentando, esa distancia está aumentando cada vez más, es decir, que cada vez estamos siendo alejados, nos estamos alejando más y más de nuestras galaxias vecinas. Bien, y además no solo eso, sino que de una forma acelerada, cada vez más rápido. ¿Por qué? Bueno, ahí es donde empieza a haber toda esta parte de la investigación actual, del estado del arte. Aparecen diferentes explicaciones dadas por algo que Einstein llamó la constante cosmológica. Están propuestas alrededor de algo que se llama el mar de Dirac, que nos dicen que hay energía en el vacío. En fin, hay un montón de propuestas, muchas, prácticamente todas, pues difícilmente comprobables a través de la experimentación, por lo menos hasta el momento. Toca seguir avanzando, aunque ya hay varios experimentos que tratan de apuntar en esta dirección, pero hay una realidad que por lo menos muestran las observaciones, y es esto, que el universo se está expandiendo. Entonces, dentro de todo este cuento aparecen estas dos entidades, y esas imágenes que estoy poniendo allí son simplemente imágenes pues representativas al azar, porque no sabemos que la materia oscura y no sabemos que la energía oscura. Materia oscura, rápidamente, es aquella que hemos evidenciado a través de las observaciones astronómicas de que hay regiones
bastantes regiones en el universo donde, aunque no vemos nada, sí podemos ver los efectos, y hay unos efectos gravitatorios muy grandes en muchísimas partes del universo. No son agujeros negros, porque digamos que esas caracterizaciones donde hay un agujero negro hay forma de poder también caracterizarlo, ya lo podemos hacer, pero por lo menos esta materia oscura, hay algo allí que genera unos efectos gravitacionales que son evidentes, pero no vemos nada, no es una materia ordinaria como de la cual estamos hechos nosotros y todo el universo visible que nosotros hemos logrado detectar. Entonces la materia oscura parece como una propuesta para ese algo que no tenemos ni idea qué es, pero que sí vemos sus efectos. Y la energía oscura, por otro lado, aparece como una entidad, bueno, no esa energía oscura. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Bueno, porque hablamos de estas dos clases de energía, pero bueno, no realmente el nombre de energía oscura es simplemente nombre, ¿bien? No sabemos qué es, no tenemos ni idea. Y es una propuesta en la cual pues tenemos que esta energía oscura puede estar dando explicación de esa expansión del universo acelerada que les comentaba o que está ahí ubicada en la imagen superior. Bien, entonces es simplemente una de tantas propuestas. Los cálculos llevan a arrojar resultados interesantes. Uno de ellos es que al final de cuentas el universo está compuesto por muchísima energía oscura, 75%, si no estoy mal, alrededor de eso. La materia oscura también ocupa un 20%, y mientras que la materia ordinaria solamente es como un 5%. Puede que me esté equivocando con los valores de estos porcentajes, pero al fin de cuentas todo el universo que nosotros conocemos, con el que interactuamos, que hemos caracterizado, es ínfimo, y realmente es mucha más las cosas que no conocemos y que no tenemos ni idea qué es, que no podemos interaccionar con ellas, a aquellas que sí. Y entonces es un poco fuerte este planteamiento, y nos lleva pues a cuestionarnos muchísimas cosas. Este par de individuos precisamente nos pueden ayudar en esa tarea de ese cuestionamiento. Espero que lo tengan presente. La persona de la izquierda, Neil deGrasse Tyson, es muy famoso además porque tiene varios memes, por el hecho de que él también es un gran divulgador. Actualmente pues dirige muchos emprendimientos, programas. Bien, uno de ellos pues es Cosmos, que está basado en la obra El legado que dejó Carl Sagan. Esta serie le ha ido muy bien, tiene realmente unas animaciones y un enfoque muy bueno, entonces se la recomiendo. Y pues Brian Cox es, digamos, su contraparte inglesa, si mal no estoy. Eh, También divulgador muy exitoso, muy inteligente. Él también pues puede ayudarnos a dilucidar un poco qué es todo esto, y pues aunque no sabemos, pues hay cosas que las observaciones y las mediciones pues arrojan. Entonces de allí les dejo un par de enlaces en entrevistas que le realizan, donde nos dicen pues ellos qué piensan al respecto. Todo esto entonces al final pues lo podemos resumir en que hay o no tenemos claridad todavía de dónde estamos parados, hacia dónde vamos, de dónde venimos, en fin, las preguntas más existenciales que puedan existir eh, en, en nuestro raciocinio, que ha producido nuestro raciocinio. Pues muchas de ellas pueden abordarse a través de la ciencia fundamental, de la física. Y entonces pues muchas de las preguntas que nos hayamos hecho como individuos y que nos haremos en el futuro, pues la física puede llegar a ser una de varias alternativas para poder
justificar nuestra existencia, para poder esclarecer pues muchísimas preguntas que nos hemos hecho desde que empezamos a tener conciencia de nosotros mismos y de nuestro contorno, de nuestro universo. ¿Hacia dónde va la física? Pues bueno, como les comentaba, este ejemplo de la energía oscura es uno de tantos puntos, de tantas líneas de investigación, de tantos problemas que la verdad pues no comprendemos todavía y hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer, entonces pues bueno, no sabemos hacia dónde nos va a llevar este camino, pero si hay algo seguro es que pues, todavía no sabemos nada de la vida, de dónde estamos y hacia dónde iremos. Ahí les dejo un par de videos. En esta imagen hay uno que resume fácilmente estos dos conceptos de materia y energía oscura. Hay una gran animación alrededor de esto, muy interesante. Y aquí les dejo un link de una noticia muy interesante que le hacen a un científico, un físico muy famoso de la Torre que pues, nos da un poco como de luces al respecto. Bien, gracias a las personas que se quedaron hasta acá. Con esto damos por terminado el tema de energía. Bien, ya nos quedaría entonces pasar a la siguiente clase que va a ser de introducción, al final de cuentas, a la cantidad de movimiento o momento. Bien, toca hacer bastantes ejercicios, realizar, abordarlos y poder ponernos en práctica todo esto que hemos hablado. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.